Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En el ejercicio B1 del examen de reserva B del año 2021 nos dicen que una espira cuadrada de 5 centímetros de lado está perpendicular a un campo magnético uniforme de módulo 20 teslas. Nos dicen que si se reduce de forma uniforme hasta los 10 teslas en un intervalo de tiempo, que determinemos la expresión del flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo y también que establezcamos la fuerza electromotriz inducida en ese periodo de tiempo. Así, debemos de recordar que según establece la ley de Faraday-Lenz, cuando un circuito es atravesado por un flujo magnético variable, entonces en este circuito se va a inducir una corriente eléctrica tal que va a intentar oponerse a la variación de flujo. Obviamente, fijaros, lo que nosotros sabemos es que el flujo viene determinado por el producto escalar entre el campo y la superficie. Nos dicen que son perpendiculares, pero como podéis ver, las líneas de campo van a formar un ángulo respecto al vector superficie de 0 grados. En nuestro caso, lo que debemos de recordar es que la fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la variación de flujo respecto al tiempo. Fijaros que como se opone, en este caso es por lo que nosotros ponemos aquí el signo negativo. Es importante darnos cuenta que en nuestro caso el campo magnético es el que es variable, la superficie va a ser constante y el ángulo va a ser máximo, puesto que tanto las líneas como el vector asociado a la superficie van a ser paralelos. La situación es particular porque, como vemos, se reduce las líneas de campo, es decir, la intensidad del campo reduce y es como si un imán se alejara de la espira. Entonces, la forma en la que nosotros tenemos de operar, pues nada, sería calcular el flujo en la primera situación cuando tenemos un módulo de 20 teslas. Debemos de recordar que conoceríamos que la superficie, en este caso al tratarse de una espira cuadrada, sería lado por lado, ¿vale? Y en este caso, pues como en el primer lugar tenemos el módulo de 20 teslas, pues tendríamos que hacer nuestras cuentas. Importante expresar la longitud del lado en metros y de esta forma nosotros tenemos que el flujo inicial es de 5 por 10 elevado a menos 2 Weber, mientras que el flujo final cuando se alcanzan los 10 teslas va a ser de 2,5 por 10 elevado a menos 2 Weber. Como podemos ver, el flujo ha disminuido, de forma que lo que va a ocurrir es que la corriente que se va a inducir va a ir en sentido tal que va a generar un campo magnético inducido que compense esta disminución. Así, cuando nosotros vamos a calcular la fuerza electromotriz, lo que haremos será calcular la diferencia entre el flujo final menos el inicial y en el intervalo de tiempo. Como podemos ver, nuestra fuerza electromotriz sale positiva y esto equivale a una corriente, visto desde aquí, que girara en sentido como estamos viendo en teorario para generar un campo magnético inducido hacia la derecha. Y con esto tendríamos nosotros ya resuelto el problema.